Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves vamos repasando algunos temas en una semana particular. Bueno, ya venimos de particularidades en particularidades de hace un año aproximadamente, cuando se empezó a establecer ya la cuarentena relacionada con el aislamiento principalmente decretado por el gobierno sobre fines de marzo. Todavía faltan algunos días para cumplirse el aniversario, pero ya empezamos en esta etapa del balance anual que se ha hecho sobre esta situación de cuarentena y sobre esta situación de pandemia. Dentro de las preguntas que nos veníamos haciendo en los últimos tiempos con respecto a esto es en cuánto sí, en cuánto no se condiciona una gestión a partir de una pandemia. Claro, es un hecho totalmente excepcional para el mundo y ha condicionado las gestiones de todo el mundo. Esto no hay ningún lugar a dudas con respecto a eso, ¿no? Ahora, ¿cuánto más gestionar y cuánto no se puede en pos de esta circunstancia? ¿Y cuánto más nos expone una pandemia a los problemas que ya veníamos arrastrando? Entonces, volviendo al origen y volviendo a la cuestión de todo esto, empezar a preguntarnos, si la pandemia permite. Bueno, la pandemia prácticamente no permitió durante el año 2020. ¿Podrá durante el año 2021 permitir una gestión? ¿Se podrá? Una de las cuestiones, por ejemplo, a puntualizar y que también la hemos dialogado por acá, tiene que ver con el pliego del transporte, con la nueva metodología que se quiere implementar al transporte. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene eso con respecto para la población de General Pueyrredón para ofrecernos a partir de ahora? ¿Qué es lo que propone el gobierno? ¿Por qué hubo tantas críticas? Hubo muchas modificaciones posteriores. De eso vamos a hablar, de la gestión, del transporte, de las cuestiones puntuales y de ver cómo se gestiona un año que, además de tener la particularidad de la pandemia, porque este 2021 también lo viviremos en ese marco, habrá que ver cómo se desarrolla entre una nueva normalidad y también ante un año electoral que ya ha comenzado y que, por más de que digan no estamos gobernando, hay un año electoral de por medio que por supuesto influye en cada uno de los gobiernos. De eso vamos a estar hablando con el secretario de Gobierno del Partido General Pueyrredón, con Santiago Bonifati, después de conocer a nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Bueno, decíamos, muchos temas para hablar en un año con sus particularidades, en un contexto con sus particularidades también a su vez, y con todos los problemas apareciendo nuevamente, Y esto que comentaba por ahí al comienzo, de escuchar los discursos y ver cómo se repiten las problemáticas, y esto quiere decir algo bien clave, e insisto, no es probablemente una cuestión para puntualizar sobre los gobiernos actuales, sino sobre una línea de tiempo que ha tenido la Argentina y que ha tenido el Partido General Pueyrredón, donde los problemas y las promesas siguen siendo exactamente las mismas. Bueno, pero ¿se podrá este año? Esta es la gran pregunta y por eso tengo el gusto de poder saludar al secretario de Gobierno del Partido General Pueyrredón, Santiago Bonifati. Santiago, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Santiago, en principio, la primera pregunta es más bien ver, quizás hacer una especie de balance de lo que ha sido este año con esta particularidad que estamos marcando, con la pandemia de por medio y cómo han ido trabajando para llegar a este 2021, del cual me gustaría ocupar un poco con respecto a las perspectivas y particularmente al discurso del intendente en el Consejo Deliberante. ¿Cómo ha sido el 2020? ¿Cuál es el balance que se hace hasta el momento? Bueno, el otro día el intendente en el inicio de sesiones lo dejó muy claro. Teníamos una determinada cantidad de objetivos, de prioridades para el año 2020 y cuando estábamos en los primeros meses de desarrollo apareció la pandemia, luego por supuesto apareció la cuarentena como una de las medidas para poder trabajar sobre la respuesta sanitaria en la pandemia y a partir de allí reasignación de prioridades, de objetivos, un cambio de la lógica de gestión como nunca nos había pasado, un porcentaje de incertidumbre, Nicolás, que nunca habíamos experimentado, esto de realmente no saber cuándo, cómo se iba a reactivar la economía, no saber cuándo y cómo íbamos a tener un proceso de vacunación, que hoy es una realidad y que tanto ha puesto a la gente a discutir sobre esto, pero que exactamente un año atrás no era una opción de corto plazo. Todos esos cambios, todas esas incertidumbres hicieron que el gobierno se tuviera que reorganizar sus recursos humanos, reorganizar sus recursos económicos, reorganizar sus prioridades, áreas que tenían objetivos puntuales, tuvieron que relegarlos, postergarlos y
ser parte de un proceso, yo diría, inédito de trabajo en retenes, desde el desarrollo social, desde el acompañamiento sanitario, desde la emergencia, como nunca antes. Y creo que ahí se destacan algunas cosas. La primera es la rápida reacción de los marplatenses con un alto grado de responsabilidad que lo pudimos ver muy rápidamente. La gente se le pidió que se quede en su casa y lo hizo. Y la segunda cuestión es la resiliencia que ha tenido siempre Mar del Plata, ¿no? Empezamos a encontrar protocolos, empezamos a buscar pruebas pilotos, empezamos a trabajar en una reactivación que de a poco nos fue devolviendo las actividades y que finalmente provocó que tuviéramos temporada. Tal vez no la que todos queríamos o de la manera en que todos queríamos, pero sin duda que ahí se ve esa capacidad de la ciudad de reinventarse y ir en búsqueda de soluciones. Seguramente ahora, Santiago, digo, en el marco de toda esta circunstancia que es real, que ha ocurrido y que nos ha pasado a todos, e insisto en este punto también de hacer un paréntesis en el marco de la pandemia con respecto al tema de las gestiones, ¿no? Empezar un proyecto y que pronto surge una situación tan extraordinaria, evidentemente es muy complejo y bien lo explicabas recién. Ahora pregunto, ¿se puede hacer mientras se está la pandemia? ¿Se puede trabajar? Porque tenemos todavía un 2021 por delante en el cual la situación de pandemia no va a estar solucionada del todo, más allá de que se puede ir avanzando y que se ha avanzado mucho con respecto a esto. Y particularmente, recién lo decías, digo, la temporada ha sido dentro de este marco lo que se ha podido hacer, pero ha sido una temporada mala y eso, más allá de que ha sido lo mejor que se ha podido hacer, también va a repercutir económicamente porque el resultado indefectiblemente termina siendo malo en pos de, o por lo menos en la comparativa con otras temporadas que han sido bastante mejores y por supuesto que uno no esperaba tampoco una temporada de muchísimo éxito, ni mucho menos, ni es responsabilidad de nadie, es el contexto, estamos de acuerdo. Ahora, la temporada fue mal igual. Digo, ¿cómo se encara un 2021? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hasta qué punto se puede hacer? Teniendo en cuenta que también va a transcurrir en el marco de la pandemia. Mira, Nicolás, se pudo hacer porque aún con las restricciones que la pandemia nos impuso, el otro día el intendente daba cuenta de una cantidad de acciones en obra pública, en reacondicionamiento de espacios, en recuperación de edificios educativos, en recuperación de edificios sanitarios, acciones también en lo que tienen que ver con la cultura. Digo, se pudo hacer. Claramente no se pudo hacer todo lo que se preveía. Y eso absolutamente quedó claro. Y yo creo que el intendente además fue lo primero que dijo, ¿no? Hubo varios objetivos que yo planteé que no pudimos realizar. Para este 2021 la planificación fue distinta, porque diseñamos un presupuesto y unas prioridades de gobierno pensando con la cabeza ya, te diría, con un formato de pandemia. Todos cuando miramos en octubre y en noviembre lo que queríamos hacer en el 2021, siempre tuvimos presente que la pandemia era parte. Con lo cual este año ya presenta algunas diferencias, con restricciones presupuestarias, sin duda, porque va a ser un año muy difícil. Desde lo económico la ciudad está muy golpeada, con lo cual va a costar mucho llevar adelante algunas acciones, pero los objetivos se vuelven a poner y también oportunidades. La pandemia provocó, yo creo que el proceso de modernización, de digitalización más abrupto que se ha dado no en Mar del Plata, digo, en la República Argentina. Esto de la no presencialidad, tener que trabajar en virtualidad, tener que ver cómo pasábamos a tener menos papel, digo, y ese proceso fue una oportunidad. Nosotros logramos desarrollar un proyecto de pliego de bases y condiciones de transporte público de pasajeros, un nuevo sistema en el marco de la pandemia, con los equipos trabajando, te diría que en un porcentaje muy alto, que tal vez si hubiéramos tenido un año común, un año distinto, hubiéramos estado por ahí más demorados. Digo, la pandemia también presentó oportunidades, con lo cual creo que los objetivos del 2021 están puestos, creo que se hace entre todos, donde así como la oposición durante el 2020 fue de rápido reflejo, fue parte de la emergencia sanitaria, se constituyó la Comisión de Reactivación Económica, integró la mesa social, trabajó para tener siempre participación activa en los dispositivos sanitarios. Yo creo que este año va a ser un año donde tenemos que volver a hacer el esfuerzo de no dejar que las cuestiones político-partidarias, que las disputas electorales entorpezcan esa relación de trabajo compartido, que creo que fue uno de los signos o uno de los elementos que uno puede destacar del 2020.
Seguro. Ahora, Santiago, lo he escuchado al intendente también decir esto, plantear esto en la apertura de sesiones del Consejo, y inmediatamente pensaba justamente en este punto, ¿no?, de la mesa de reactivación económica, cuando hubo un consenso, hubo de todos los sectores políticos presentes en esa mesa. Sin embargo, donde empezaron los problemas, algunos dijeron, no, es un problema de Montenegro, ¿no? Y nosotros estamos en contra de lo que ha hecho Montenegro. Sí, no sé si fue tan así. Y no era un año electoral. No era un año electoral, digo. ¿Qué va a pasar en este 2021 donde se llama un consenso similar, pero sin embargo estamos en un año electoral donde también, digo, más allá de que yo pueda entender que la idea del gobierno es no pensar en las elecciones, sino gobernar para todos, como dijo Montenegro, y seguramente me podrás repetir en cuanto a esto, porque seguramente es la idea del gobierno. Ahora, también es cierto que es un año electoral, y también es cierto que cada uno va a jugar sus fichas en el marco de todo esto, como pasa en todos los años electorales, como parte de la disputa democrática habitual, ¿no?, para mostrar diferencias y mostrar qué oferta tiene para darle a la población. Digo, ¿se puede confiar en una posibilidad de consenso que siempre fue muy costoso, que siempre fue muy difícil de conseguir en el marco de un año electoral? Se puede. Mira, la construcción de consensos no es entre los que pensamos igual y estamos de acuerdo. La construcción de los consensos es entre quienes no estamos de acuerdo, buscar la manera de consensuar soluciones para Mar del Plata. Y la verdad es que te mentiría, y todos te mentirían, si te dijeran que no hay discusiones, que no hay debate, que no hay tensiones. Y esas tensiones a veces se expresan en algunas idas y venidas. Pero si hay que hacer un balance general, la verdad que los consensos estuvieron muy por encima de los disensos. Lo mismo con la provincia de Buenos Aires y con la nación argentina. Hemos tenido en el año algunos momentos donde las cosas no están de acuerdo. Sin embargo, cuando uno intenta trazar un balance, Nicolás, es absolutamente mucho más importante en los puntos en los que nos pusimos de acuerdo y cómo pasamos aquellos puntos en los que no lo estábamos, que las diferencias. Y creo que la construcción del 2021 tiene ese desafío. Yo veo esa actitud en todos los espacios. No dejo de creer que la crítica constructiva y que la oposición tiene un rol que cumplir. Respetamos ese rol, analizamos esas opiniones y trabajamos con ellas. Ahora, creo que no ha habido una mirada de este es tu problema, nosotros estamos en otro plan. Creo que algunos gobiernan en lo local, otros gobiernan en lo provincial y nacional, y a partir de ahí hay que encontrar la forma de construir. Desafíos complejos, pero me parece que, o por lo menos tengo la sensación de que lo que ha propuesto el intendente, que es un acuerdo de madurez institucional, es muy interesante para poder construir esos consensos. Bueno, respetaré si no me quiere responder, Santiago, en el marco de todo esto, pero también hace un año electoral internamente aparecen las divisiones. Está el radicalismo por su parte, que de hecho está jugándose su cuestión interna en los distintos ámbitos que tiene de representatividad, y también dentro de Juntos por el Cambio, y también dentro de este gobierno aparece también Sumar, aparece su sector también, que si bien no participó en las elecciones con el gobierno actual, fue llamado a participar del gobierno y de hecho tiene una presencia bien marcada. ¿Cuál será la postura interna? Digo, también hay debate interno con respecto a lo que vendrán las elecciones. ¿Se podrá trabajar en pos de esto? ¿Se podrá hacer en el marco de esta circunstancia realmente que cada sector político del gobierno, de la coalición de gobierno, pueda tener una idea y poder llevarla a la población para las elecciones? Sí, yo no tengo dudas del liderazgo que ejerce Guillermo Montenegro desde el gobierno, por supuesto, y en su espacio político. Nosotros pertenecemos a otro espacio político, hemos sido invitados a participar en esta gestión. La verdad es que, como lo dijimos desde el primer día, llegamos con un número de propuestas y de proyectos que estamos pudiendo llevar adelante todos juntos, con desafíos complejos. Nos sentimos muy cómodos, muy identificados con este gobierno local que ha logrado poner en discusión temas en la agenda pública que eran centrales y que los ha encarado con mucha fuerza y con absoluta libertad. Con lo cual el desafío es constituir nuevamente una oferta electoral que a la gente la represente. En eso estamos, siempre lo hemos estado. Yo confío mucho en el intendente, en su capacidad de liderazgo del espacio, y también veo madurez. No lo puedo dejar de decir. Cada espacio político tiene sus internas, sus espacios de discusión, que no han entorpecido, yo te diría que ni una sola de las votaciones. Desde el Consejo Deliberante, que está presidido por Ariel Martínez Bordaisco, con bloques oficialistas muy diversos, con oposiciones
cada vez que el intendente ha enviado una propuesta ha sido analizada, muchas veces fortalecida y aprobada. No hemos tenido en un año electoral y en un año no electoral disputas. Yo lo veo absolutamente posible, Nicolás, y desde Sumar estamos muy conformes de integrar este equipo de gobierno. Está muy bien. Una última pregunta, Santiago, porque me parece que es un tema importante dentro de los anuncios y de las discusiones que se están dando también buscando consenso en los últimos tiempos, tiene que ver con el transporte, ¿no? Es un tema clave, histórico de la ciudad de Mar del Plata. Había un viejo, bueno, está en actividad, un periodista que decía sempiterno problema del transporte urbano de pasajeros, y de pronto se está discutiendo el pliego. Digo, por un lado entusiasma muchísimo a todos los que lo vemos y lo analizamos y que hemos visto eternamente la discusión sobre el problema del transporte y plantear soluciones que aparecen. ¿Cómo le describiría, Santiago, la propuesta del gobierno a quienes nos estén viendo, incluso a mí mismo, que también me gustaría saber un poco más sobre el tema? Mira, para intentar resumirlo mucho, el SITU, que es el Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros que hemos diseñado junto con todo el equipo del ingeniero Dante Galván, tiene 3 puntos fuertes. En primer lugar, la posibilidad del transbordo de manera gratuita, lo que se denomina el boleto combinado. Yo pagando un boleto voy a poder tomarme un colectivo, bajarme, transbordar y tomarme otro hacia el destino al que yo quería ir, pagando un solo boleto para poder ir y, por supuesto, un solo boleto para poder regresar. Ese es uno de los puntos centrales que durante muchos años hemos escuchado en Mar del Plata, esta idea de tengo que pagar 2 boletos, a mí me cuesta el doble. Bueno, esto a partir de esta propuesta desaparece. En segundo lugar, es un sistema que deja de tener una concentración radial absoluta. Hoy todos los colectivos van desde cualquier lado hacia el centro y desde el centro hacia cualquier lado. Lo pongo en un ejemplo: si uno viene viajando desde el sur de la ciudad, llega frente al casino, pasa por la esquina de la municipalidad y ese colectivo se va al regional, se va a la zona norte o se va donde se vaya. Esa concentración, esa radialidad ha generado este sistema que está tan anticuado. Bueno, la creación de 3 grandes infraestructuras, 3 estaciones de transbordo muy grandes, generan nuevas centralidades. Lo que uno va a poder hacer es llegar hasta la estación de transbordo de la zona del puerto, bajarse ahí, tomarse otro colectivo y no tener necesidad de pasar por el centro. Además de una serie de infraestructuras que van a calificar el sistema. Y en tercer lugar, un punto muy pero muy importante, que es ubicar al usuario en un lugar central, con opinión, con la posibilidad de que estas opiniones se expresen y que modifiquen la relación con las empresas concesionarias de transporte público, a tal punto que existe un nuevo capítulo dentro de la evaluación de las empresas que se llama calidad percibida, que son las opiniones de cada uno de los usuarios que se van a recibir a través de múltiples formas, pero fundamentalmente en la incorporación de plataformas como de Wi-Fi dentro de las unidades. Creo que el cambio que se propone es absoluto, es un cambio cultural muy pero muy importante, que se va a desarrollar durante muchos años y que nos va a dejar en un nivel de servicio como Mar del Plata está reclamando, porque el transporte hace rato que necesita un cambio en el sistema, no alguna frecuencia más, estirar un recorrido o poner un colectivo más limpio, que también hay que hacerlo, sino verdaderamente un cambio estructural. Seguro. Santiago, bueno, muchas gracias por esto. Me quedan temas por hablar, muchos temas. Medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que sabe usted que en lo particular estoy viendo el tema del plástico de un solo uso y demás. Pero bueno, será para otra oportunidad. Sabemos que también hay algo dando vuelta, así que en otro momento lo ampliaremos y podemos dialogar un poco más sobre este tema. Gracias por estos minutos, Santiago. Un abrazo grande. Gracias a vos, Nicolás. Un saludo. El doctor Santiago Bonifati, secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredón. Nosotros vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.
25 de mayo, 4135. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos este segundo bloque y vamos a hablar de economía. Recibimos para este fin al licenciado Roberto Moreno Ortega. ¿Cómo andás, Roberto? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, preguntarte de qué hablaremos en el día de hoy. Mira, vamos a hablar de creo que uno de los temas que va a estar en discusión durante todo el año, que es cómo va a estar el nivel de actividad en el 2021 y vamos a tratar de analizar, por decir así, 2 bloques de datos que tiene el gobierno. Uno que es los índices normales de actividad, es decir, digamos, el índice de producción industrial, el índice de la construcción, el EMAE, que es uno más global de la actividad económica, las mediciones que hace el PBI cada 3 meses. Y en los últimos meses, sobre todo en la producción industrial y en la construcción, viene, digamos, con un sostenido crecimiento. Después de la gran caída de mayo del año pasado, empezó la economía a recuperar, inclusive si uno miraría esos índices más rápido de lo que uno pensaría que podría recuperar, y yo creo que en mes y medio vamos a llegar a los niveles prepandemia si no pasa nada raro en términos, digamos, de que haya una segunda ola, cosas por el estilo. Por lo cual, desde ese punto de vista, el gobierno tiene un activo para mostrar. ¿Está bien? Claramente hay una recuperación, digamos, en toda la región, no solamente en Argentina y en todo el mundo, después de la pandemia, que es eso, una recuperación. No es que estamos creciendo, sino que estamos volviendo al nivel que teníamos prepandemia. Ahora, vamos a ver otro bloque de datos, que es los datos que muestra el INDEC. ¿Está bien? Perdón, que muestra el INDEC, que muestra la AFIP en términos de recaudación impositiva. La recaudación impositiva también viene creciendo. El último mes, es decir, en febrero creció el 51%, mucho más que la inflación. Entonces uno dice, bueno, es un dato bueno que corrobora lo anterior. Ahora, cuando uno empieza a desgranar un poquito ahí, digamos, la Argentina tiene un montón de impuestos nuevos, entonces todo eso no son comparables y son cosas que fueron sumando durante este año, pero los impuestos que están ligados a la producción y al consumo, por ejemplo el IVA, por ejemplo no ingreso bruto en el caso de la AFIP, pero también pasa lo mismo, pero sí impuesto al cheque, sí impuesto a la seguridad social, es decir, lo que nos pagan por aportes a los empleados, todo eso viene creciendo al menos del 30%, es decir, 8 o 9 puntos por debajo de la inflación. ¿Y eso qué implica? Implica de que, por ejemplo, si estamos mirando el IVA, implica que el consumo no está recuperando tan rápido. Está bien, la gente no tiene plata para consumir, porque el IVA, si no, debería mover mínimamente al nivel de la inflación. Es decir, que estamos consumiendo menos que hace un año. El de la seguridad social, ¿qué nos dice? Nos dice de que, 2 cosas me está diciendo ahí, que se mezclan, que por ahí no se pueden mirar en qué proporción están puestas. Una es que los salarios están creciendo menos que la inflación. ¿Está bien? Es decir, si los salarios crecen menos que la inflación, entonces que la recaudación, digamos, de jubilaciones, ese tipo de cosas, viene por debajo. Y también de que hay menos empleo.
Entonces que el empleo no se recuperó tanto como la actividad. ¿Está bien? Es decir, que las empresas para recuperar la actividad están usando horas extras, ese tipo de cuestiones. Entonces, están esos dos datos. Un dato positivo, pues, que hay, digamos que la actividad está volviendo, digamos, la actividad industrial, la actividad de construcción está volviendo a los niveles prepandemia, lo cual es bueno porque te marca una recuperación de la economía, y que eso todavía no llegó, digamos, a la gente porque el IVA, seguridad social, sobre todo, viene cayendo o viene, digamos, teniendo niveles que están por debajo de la inflación, lo cual implica de que no se han recuperado aún. Estos dos temas, ¿cómo se van a mirar para el año? Bueno, de acá a diciembre yo creo que vamos a tener, a excepción de que haya un problema, una segunda ola y que haya que cerrar la economía o que la gente se asuste y no quiera salir a la calle, va a empezar a haber una recuperación gradual y todos los índices van a dar positivos por lo menos durante todo este año, donde se espera un crecimiento del 5,5%. Roberto, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo para vos. El licenciado Roberto Ortega y la Economía. Nosotros no tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.